Hola Joaquín, bienvenido a este espacio de entrevista de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entiendo que estás en Alemania. Primero que todo, darte la bienvenida y gracias por darte el tiempo. Muchas gracias, Vale, por invitarme. Y vamos, que te cuento, o sea, ha sido un año inusual. Yo, como te digo, llegué a Alemania casi a fines del año pasado, como en septiembre, y todo era normal en el sentido de lo que significa adaptarse a un país nuevo. También para mi primera vez que vivía fuera de Chile, y todo fue normal hasta, digamos, marzo, abril, en que ya había que encerrarse en la casa. Y si bien yo puedo hablar de cómo se vivió acá, debe ser súper distinto en Chile, pero al menos aquí en Alemania nunca hubo cuarentena. O sea, nunca hubo una regla estricta en la que te llevaran detenido si te veían en la calle sin mascarilla o de que te dijeran que no podías salir de la casa. Siempre hubieron recomendaciones, y como acá también todos siguen las reglas, como que las recomendaciones tienen esa como implicación moral de que tienes que hacerlo bien. Entonces, esto empezó en marzo y de ahí la gente ya nos empezamos a quedar en la casa, a hacer home office, que yo diría, bueno, para gente que trabaja en academia, al menos no es tan limitante. O sea, podemos hacer todo en teoría desde el computador. Así que no teníamos como gran excusa para no trabajar. Y como te digo, siempre fue todo flexible. O sea, yo igual miraba por la ventana, veía gente, y uno diría acá los europeos son como todos ya avanzados y obedientes, y no es tan así. O sea, creo que siento que en Chile tenemos como una mirada demasiado idealizada de la gente acá. A pesar de que las cosas funcionan, la gente es la gente y la gente siempre va a desacatar las reglas en todo el mundo. Entonces, nunca fue una cuarentena tan estricta como lo que yo veo en las noticias de Chile o lo que converso con mi papá. Eso Joaquín, ¿cómo fue eso de la relación familiar? Porque está claro, o sea, la mayoría de los estudiantes eh, deben y quieren continuar sus estudios después, ¿cierto?, con posgrado en el extranjero. Y eso implica que la familia también sabe que los hijos van a tener que salir de sus casas, a ir a estudiar a lugares, a tierras lejanas, como podríamos decirlo de alguna forma. Pero en esta Claro, claro. situación igual es distinto. ¿Cómo lo viste tú con tus papás? Interesante porque yo creo que desde que entré a la carrera, a nosotros nos plantaron esa idea de que astronomía era una ciencia muy internacional. Entonces, de que ya probablemente el profesor que íbamos a tener ahí mismo en Chile no iba a ser chileno, que había que aprender a hablar inglés de alguna manera para sobrevivir científicamente, y de que la vida después de hacer un doctorado o algo así significaba estar viajando por distintos lugares del mundo. Y esto es como lo que sacamos de la experiencia de los profesores que tenemos. Entonces, yo también volvía a casa siempre desde que entré a la carrera y empezaba como a plantear la idea, porque mi mamá también me preguntaba qué vas a hacer de grande, cómo vas a vivir de esto, vas a estar toda tu vida encerrado en un telescopio y te vas a volver ermitaño. Y ahí fui tratando de aclararle un poco la película. Y esa película, lamentablemente, ya, yo creo que ya de primero la tenía clara, que era estar fuera de casa. Y bueno, yo soy de Temuco y estudié en Conce. Entonces, ya desde los 17 años que mi mamá tenía esa idea de que ya yo ya no iba a estar en la casa. Y también se fue formando la idea de que probablemente no iba a volver pronto, si es que. Entonces, no fue tan chocante el momento en que me fui. Fue obviamente parte de ello alegría porque uno tiene, no sé, pues, cumple lo que se propuso y esas cosas, pero también es súper triste irse de la casa, y para uno también. O sea, yo he hecho mucho de menos a mi familia, ya llevo un año acá y me gustaría mucho volver a verlo. Probablemente lo haga pronto, pero con estas condiciones, comprar un pasaje es tan incierto que quién sabe. Sí, lo otro complejo es que tú mencionaste que, bueno, eres oriundo de Temuco. Temuco es una de las Ujú. ciudades que tuvo mayores problemas en un momento con la contaminación de COVID. ¿Contaminación, perdón? ¿Sí? ¿De COVID? Ah, Temuco. no sé mucho de los números, la verdad, porque, o sea, yo tengo, claro, tengo la opinión de mis papás, pero mi papá sigue trabajando, mi mamá puede hacer por suerte home office,
Entonces, tengo ahí como las dos experiencias. O sea, mi papá sigue saliendo día a día porque trabaja ahí en una línea de micro, entonces, mientras ellas funcionen, él tiene que seguir funcionando, lo que significa que al menos hay una gente en la familia que está saliendo y volviendo todos los días. Entonces, eso ya es como una puerta de entrada al virus. El resto de la familia sigue encerrado. Pero, claro, yo tengo como la experiencia de mis padres, pero las noticias que yo veo de acá son noticias nacionales, entonces de repente veo que 3 comunas de Santiago están ¿cómo se llama esto? Bajando la cuarentena Claro. gradualmente, después comunas en el sur, entonces nunca tuve muy claro qué pasó exactamente y qué está pasando en Temuco con respecto al Biobío o Santiago. Pero si tú me dices que fue una de las con mayor caso, yo te creo, o sea, no sé mucho. No diría que mi familia se vio afectada por el hecho de que haya sido tan terrible ahí. Yo creo que se vio afectada como todo el país. Encerrado en la casa, nomás parte de los ingresos bajan porque es consecuencia de todo al final. Oye, Joaquín, Entonces tú, no diría. Ujú. cambiando un poco de tema, saliendo un poco de la cuarentena, tú estás estudiando un doctorado en astrofísica. Así ¿Cómo es. fue llegar a estudiar a Alemania este doctorado en astrofísica? ¿Por qué ese país? Cuéntame un poco cómo llegaste a que esta era tu área, en el fondo. Buena pregunta. Yo trabajo en el área de formación estelar, se llama. Estudio como las teorías de formación de estrellas a partir del colapso de una nube de gas. Hay distintas teorías que hablan sobre la mayoría de los procesos físicos que predominan durante el colapso. Y yo estudio, más que en la física, en la observabilidad de estos procesos en astronomía. O sea, si yo tengo una fuente muy lejana, ¿qué tanto yo puedo estimar estos parámetros observables? Eso es lo que yo estudio en realidad. Y nunca tuve una gran preferencia por dónde irme. Siempre pensaba que quería postular algún doctorado fuera de Chile para ampliar mis posibilidades de conseguir trabajo en el futuro. Pero Alemania no estaba ya tampoco como un objetivo. Lo que pasó fue que cuando empecé a estudiar para el magíster, como la materia que uno que tiene que estudiar para escribir sus introducciones, había un autor ahí que siempre era como que se repetían todas las introducciones, que la gente lo citaba y que era ya experto en el tema. Y ella era la profesora Paola Caselli, que trabaja aquí. Entonces yo dije, wow, o sea, si yo quiero trabajar en esto, quiero trabajar con el mejor profesor que puedo. Y postulé. Simplemente busqué en internet dónde trabaja ella, si es que el instituto donde ella trabaja, que es acá en Alemania, el instituto se llama Max Planck, si es que ofrecen algún doctorado, si es que existe una beca, y ahí empecé como a hacer ahí un poco didacta, informarme de las becas que hay. Está la beca Chile, que ofrece CONICET en Chile, está también una beca que se llama DAD, que es una conexión entre CONICET Chile y una institución acá alemana. Y ambas becas tienen pros y contras, en el sentido de que tienen algunas reglas que te amarran a futuro, como por ejemplo volver a Chile. Otras tienen no esa regla, pero también tienen diferentes montos de dinero. Por suerte, cuando yo postulé acá, este programa venía con su propio dinero. Y yo creo que igual es como un mensaje a transmitir de que encontrar un fondo internacional es un gran beneficio en ese sentido. Y no solo lo bueno es que es un fondo internacional, sino que aquí donde estoy yo, estoy, digamos, contratado como un trabajador. Tengo los beneficios y las propiedades de un trabajador alemán. Entonces tengo un contrato de trabajo con imposiciones, con seguro médico y todas esas cosas. Y hay compañeros acá de Chile que se vinieron con becas Chile, por ejemplo, y que la ven un poco más difícil porque del dinero que ellos reciben, que es similar al que recibo yo, ellos tienen que descontar para sus propios seguros, que acá en Alemania es obligatorio tener un seguro, velar por su futuro con sus propias imposiciones, o sea, con sus cotizaciones. Y, Igual y yo ¿cómo creo se llama esto? que yo creo que igual eso, lo que están mencionando es súper importante porque Sí, además el cambio de moneda de Chile a Alemania es alto, entonces obviamente lo que a ti te entregan en Chile te rinde de una manera y en países como Alemania rinde mucho menos, obviamente. totalmente, totalmente. Por eso es como muy importante, y uno no sabe hasta que se mete en esto, distinguir entre si vas a recibir un estipendio de dinero que tiene cierto monto, así vas a tener un contrato de trabajo.
porque hay muchos gastos después de la plata que te entregan que uno no cuenta. Y tener un contrato de trabajo aquí ha sido muy beneficioso para mí, hasta ahora. Joaquín, cuéntame un poco, porque me llamó la atención. Mencionaste que tú viste una profesora que se llamaba Paola, Ujú. que es la que te llamó la atención, ¿cierto? Que te hizo clic como para buscar bien dónde ella se desempeñaba para poder trabajar con ella. Me llama la atención porque obviamente es mujer, ¿ya? Entonces, Ujú. cuéntame un poco cómo ha sido entablar esta relación, este vínculo, y además dentro del área, qué importancia tiene lo que ella ha estudiado o lo que ella ha desarrollado en el fondo. Claro. Es una gran pregunta. De hecho, esto es algo que me lo preguntaba mucho mi mamá cuando me vine para acá, que me decía, bueno, yo tuve profesores hombres allá en Conce y me decía, ahora te vas a trabajar con una mujer, ¿qué tan distinto será? ¿Cómo va a ser ella? ¿Será tan capaz que igual que el resto del mundo? No sé. La verdad es que si yo me vine acá, como te decía, perdón, si tuve la oportunidad de venirme acá, fue porque ella era literalmente una de las expertas en el campo a nivel mundial. O sea, ella es una exponente en el tema. Y es una persona muy interesante porque tiene el carisma de una persona humilde, es muy amigable, es muy cercana, pero también es una jefe. O sea, acá nosotros somos un grupo de casi 50 personas, donde hay estudiantes de doctorado, hay postdoc y hay un par de posiciones permanentes, que no son profesores aquí, porque como a un instituto no hacen clases. Entonces son, digamos, posiciones permanentes, gente que ya es mayor y que ya se aseguró la pega aquí. Y entre esos somos 50 personas, digamos. Y ella es la líder del grupo que está a cargo de todos los proyectos. Entonces es mucha pega. También es mucha pega burocrática ser parte de una institución como esta, porque el Max Planck tiene muchas sedes a nivel de país, que no solo son en astrofísica, sino que ya está en psicología, en historia, en leyes. Y existe algo que es la Max Planck Society, que son como 80 institutos. Entonces, ser líder de un grupo acá, que además ella es directora del instituto, le da mucha pega, que no es científica, le da pega de reuniones, de saberse reglamentos, de tener que ahora lidiar con todas las medidas sanitarias por el corona. Y además, ella es la líder científica de todos los proyectos que se llevan acá a cabo. Entonces, para mí, ella es impresionante, impresionante la manera en que rinde académicamente y administrativamente. Y bacán, o sea, yo lo considero una experiencia excelente para mí, me ha ayudado mucho a tener contactos, porque ella conoce mucha gente también. Y no sé, yo creo que, bueno, esto queda en evidencia siempre, pero ahora, no sé, yo veo que no puede haber diferencia entre si un líder de un grupo va a ser hombre o mujer. Yo creo que ella hace la pega que hacen 20 hombres probablemente. Lo digo para cualquier persona que pudiese poner eso en duda. Entonces, eso ha sido interesante. Ella para mí es un gran referente científico y como jefe también. Oye, Joaquín, y volviendo a lo tuyo, a lo que tú te estás desempeñando ya, cuéntame un poco en qué estás, cuál es la orientación de tus líneas de investigación, ¿cómo va ahí? Ujú. Yo estoy a punto de terminar ya mi primer año. Como te decía, yo llegué en septiembre del año pasado y estoy trabajando ya en mi primer paper, casi cerca de finalizarlo pronto, dentro de este o el próximo mes. Y mi primera publicación trata sobre, yo hago lo que se llaman simulaciones de transferencia radiativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma una simulación de una nube que colapsó, que formó una estrella, y se estudia cómo se observaría esa nube si yo la pongo en el cielo a cierta distancia y con ciertas propiedades entre medio. Y estudio, como tengo acceso a la simulación, puedo variar la simulación y estudio cómo se observaría si esta fuese distinta. Y yo la puedo contrastar contra observaciones reales, para decir, claro, en esta observación no distinguimos muy bien tantas cosas, pero si yo tomo mi modelo y lo roto, quizás se parece más a la observación, entonces probablemente la observación está rotada y por eso nosotros no vemos ciertas cosas.
Y ahí uno puede jugar con todos los parámetros posibles, con la densidad del gas, con el campo magnético que está alrededor de ella, con la temperatura. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo, que es tomar modelos, variar sus parámetros y hacer que se parezcan a ciertas observaciones. Y eso ya está a punto de concluir en resultados interesantes, a un paper que ya estoy escribiendo y pronto publicar, como te digo, dentro de 2 meses. Y eso es como el tema de mi proyecto, hacer lo que se llaman observaciones sintéticas, que es esto de tomar modelos y simular las observaciones y compararlas con observaciones reales. Entonces, como hay tantos parámetros en una simulación, uno puede variar lo que sea. Y obviamente, si tienes 100 parámetros para variar, nunca va a ser uno que se parezca a la observación, o quizás 100 modelos se parezcan a la misma observación. Entonces, como hay tantos, dividimos el gran proyecto, bueno, dividieron mi profe, yo no puedo meter tanta cuchara ahí, pero dividieron el proyecto en fases, digamos 3 fases, que son 3 publicaciones que van a salir durante el doctorado, y que son hacer estas observaciones sintéticas en contextos distintos. Tiene grandes desafíos, Joaquín, entonces, porque estaba pensando mientras tú conversabas, obviamente, de la línea de investigación y tener que lograr que dentro del desarrollo del doctorado tú puedas sacarte publicaciones. O sea, esto también muestra lo ordenado que son para establecer los puntos de inflexión dentro del desarrollo de tu investigación y dentro de tu estudio. Claro, claro. También me preguntaba cómo te había ido con el alemán, porque el chileno en general, hay que mandar con cosas, el chileno en general es como bastante malo para el inglés. A diferencia quizás de otras facultades, la Facultad de Ciencia Física y Matemática, eso como que viene inherente. O sea, tú entras a la facultad y sabes que el inglés va a ser parte de tu vida. Pero Claro. el inglés y el alemán, porque el alemán igual es más complejo. Sí, yo como te decía, antes de postular aquí no tenía planes de venirme a Alemania, entonces nunca estudié alemán antes, porque también podría haberlo estudiado en la de Conce, pero nunca lo hice, nunca planeé aprender alemán. Y me vine acá sabiendo nada, creo que usé Duolingo un par de meses, porque yo había estado en Alemania acá, por el magíster, hice un viaje, pero fue un par de meses, no fue mucho. Entonces al menos tenía una noción de lo que era el país, pero no sabía el idioma. Usé esta aplicación que es Duolingo para el teléfono, pero no te enseña, y el alemán es un idioma bien difícil. Entonces, una aplicación interactiva no es suficiente. Y cuando llegué acá, el doctorado, dentro de todos estos beneficios que trae, te ofrece cursos, pagado. Empecé a tomar un curso y a los 2 meses se vino la pandemia, cerraron todas las instalaciones acá y despidieron a la gente y el curso quebró. Así que me quedé sin curso y yo también encerrado en la casa sin interactuar con la gente, ya ni siquiera iba a comprar pan, no podía ir al supermercado, que eran los pequeños diálogos que tenía. Durante la pandemia perdí todo ese conocimiento pequeño que había adquirido. Y ahora ya, digamos, yo en junio volví a mi vida normal, entre junio y julio, porque la profe nos dijo, la profe, como te digo, ella como es muy administrativa, por así decirlo, y apegada a las normas de la institución, nos va enviando correos a medida que las medidas cambian. Y en un momento las medidas dijeron, ya, edificios de tantos metros cuadrados permiten que tantas personas puedan entrar a trabajar. Entonces ella nos envió un correo a los 50 del grupo diciendo, ya no puedo justificar que no vengan a trabajar. Entonces tuvimos que volver a nuestra vida normal. Y ahora yo estoy ya viniendo. O sea, puedo decir que en este momento no tengo ninguna carga de la cuarentena. Hago mi vida normal. Lo único es usar una mascarilla. Y los cursos todavía no abren, pero empecé a estudiarlo, digamos, hace 3 semanas. Empecé a estudiar todos los días, encontré un curso gratuito online y ha sido una gran diferencia. O sea, te digo, de pasar de hace 2 meses, hacía como una vez a la semana, 2 veces a la semana, ahora en 3 semanas he aprendido más de lo que aprendí en ese tiempo. A lo que quiero llegar es que es simplemente un tema de constancia. O sea, uno no puede pretender, yo llevo 1 año acá y no puedo pretender que por estar acá lo voy a aprender porque sí. Eso no pasa. No con un idioma tan difícil como el alemán. Entonces, Gente de si lo repente, quieres aprender, tienes que estudiarlo nomás, así de corta.
que es como por osmosis, que en el fondo te va a trasladar de país y inmediatamente va a Claro. aprender el idioma. Yo esperaba que eso pasara y no pasó conmigo, al menos. Como que no, no, no pasó. Pero ahora que lo estoy estudiando, ya quizás eso pasa cuando tú tienes la barrera de ya tener una noción. Como que, ya, esto lo he escuchado, esto lo entiendo. Pero si todo es distinto y extraño para ti, no lo vas a aprender así, porque sí. Quizás en 10 años, pero no en uno. Así que ahora lo estoy estudiando y va mejorando, digamos. Todavía no lo hablo, pero va mejorando. Joaquín, dentro de los profesores que tú tuviste durante la carrera de astronomía en Concepción, eh, ¿qué profes te fueron como orientando? Porque uno siempre tiene ciertos profesores, bueno, y también son las materias que ellos imparten que te van, ¿cierto?, vinculando y te van contando que hay otro lugar donde tú te puedes especializar, que hay otros espacios donde tú te puedes desarrollar. ¿Quiénes fueron esos profesores? Yo mira, yo cuando estaba en astronomía empecé a hacer el magíster en otro tema que se llama cosmología. Y empecé a estudiar, digamos, porque no hice mucho, simulaciones como de las primeras estrellas del universo. Algo que no se conecta tanto con lo que estoy haciendo ahora. ¿Y por qué? Porque mi profe que se llama Dominic Schleicher, él es cosmólogo, por naturaleza, ahora trabaja en muchas cosas. Y él me ofreció este proyecto de cosmología. Empecé a aprender un poco por un semestre y a finales de ese semestre llegó un profesor de acá de Alemania, pero que es italiano. Llegó al departamento en la de Conce y él es Stefano Bovino. Y él dijo, ¿sabes qué? Tengo un par de fondos, estoy buscando un estudiante con motivación porque tenemos un proyecto interesante del que queremos que alguien se haga cargo. Y me ofrecieron el proyecto, yo dije que sí, me tincaba y lo siento. No te preocupes. Y perdí el hilo, mira. No, no estaba hablando de Estefano, del profesor que te ofreció, que mencionó que habían unos Ya, fondos. perdón. Ujú. Sí. Ya, él venía con esta idea fresca de un proyecto que podía ser como un hot topic, que mucha gente concluía ahí en sus publicaciones, sería bueno a futuro hacer observaciones sintéticas de estos modelos, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Y, y él venía con estas ideas y me empezaron a empujar ahí como a que me motivara por aprender. Ellos tenían muchos contactos también de Alemania y de Italia. Bueno, mi profe Dominic es alemán, Stefano es italiano. Y hay no sé si era una coincidencia, pero bueno, la profesora con la que yo trabajo es italiana, pero trabaja acá en Alemania. Entonces, Stefano la conocía a ella. Y él me recomendaba mucho ponerme en contacto de vez en cuando con ella, contarle de los proyectos que tenía. Él la conocía también, había colaborado en algunas cosas con ella. Entonces, tenía esa referencia de que no era una persona inalcanzable, de que al menos yo tenía a mi profe como puente, y eso me fue una gran ventaja. Yo creo que hubiese sido un poco distinto yo haberle escrito a la profe de la nada, siendo un alumno del otro lado del mundo, oiga, sabe que me gustaría trabajar con ustedes. Bueno, por suerte no fui tan desconocido, porque yo tenía a mi profe del medio. Y una vez mi profe hizo una especie de como workshop ahí en Conce, y esta profe vino a dar una charla. Entonces yo dije, ya está mi momento para presentarme. Y me presenté con ella en el coffee break y me dijo, sí, ni un problema, tú eres alumno de Estefano me habló de tu proyecto, y postula y vamos a ver cómo te va. Y postulé, todo resultó bien por suerte, así que quedé acá. Pero digo que yo creo que igual tuvo un beneficio que la haya conocido antes gracias a mi profe. Sí. Igual, mi otro profe Dominic no la conocía directamente, pero él siempre estuvo ahí como alentándome a buscar proyectos, a motivarme, y cuando yo les conté que había encontrado les pregunté qué pensaban y ellos me apoyaron totalmente. No, es súper bueno, Joaquín, lo que mencionas y por eso lo conversábamos, porque en realidad, eh, claro, de repente, quizás para otras carreras puede ser como un poco extraña la realidad que vive la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, porque uno entra a la facultad, bueno, ahora no podemos entrar, pero cuando entrábamos, y encontrábamos académicos de distintos lugares del mundo. En general, en la mayoría de las carreras,
Y como tú bien decías, que el profesor alemán, italiano, y en el fondo todo eso también permite que a los estudiantes se les abran puertas en otros lados para que puedan postular y poder ir trabajando en lo que a ellos les gusta en el fondo, que vayan encontrando su vocación dentro de lo que ya es estudiar una carrera, como astronomía. Así que es genial. Sí, eso de lo intercultural que es el departamento fue un gran beneficio. Porque como te digo, hubiese sido muy distinto postular, enviar un correo no teniendo ningún conocimiento previo ni que ellos me conocieran. Eso hubiese sido probablemente determinante. Sí, Así que, absolutamente. Joaquín, antes de terminar la entrevista, porque igual sé que tú tienes que continuar con tu trabajo y todo, bueno, y aquí con el teletrabajo, todavía no volvemos a la normalidad, nadie sabe lo que va a pasar. quién sabe, Eh, claro. que si puedes enviar, no sé, un mensaje o algo para los chicos, sobre todo primer año, lo conversábamos el otro día con otros profesores también que estuvieron en este espacio de entrevista, Ujú. son los chicos de primer año, que quizás, producto de esta realidad, esta nueva realidad, vivieron procesos distintos de lo que es el primer año de universidad, por ejemplo. Crear Claro. el grupo de amigos, el grupo de estudio, acercarse a ciertos profesores de manera mucho más cercana a lo que puede hacer, obviamente, hacerlo a través de una pantalla. Así que si tú le puedes mandar un Em, mensaje para que se motiven, ya queda poco para terminar el semestre. Nada, si todavía sí. no partimos el segundo semestre, pero bueno, hay que ser positivo. ¿Qué puedo decir? Creo que algo que es evidente es que es un año irregular para todo el mundo. O sea, eh, este es mi primer año acá también y vivo como un poco con la conciencia de que no todos los años van a ser como este, probablemente. Para mí todo es nuevo y como debe ser nuevo para quienes están entrando a la carrera. Entonces, si hay algo que los está desmotivando, quizás pensar que no va a ser tan mal, pensar que las cosas van a mejorar. Y como decías tú, en verdad, uno llega primer año a la U, lo único que quiere es conocer gente, tener un mechoneo, tener amigos, pasarlo bien, y asumo que eso ha sido completamente distinto este año. Esperemos que las cosas cambien, pero nadie puede prever eso, o sea, solo entender que es un año irregular para todo el mundo y que la gente está tratando de hacer lo mejor que puede nomás. Así que Podrían aguantar ahí aprovechar, nomás. podrían aprovechar el tiempo a aprender alemán. Claro, quién sabe si futuro se va a Alemania, Claro. quién sabe, claro. Eh, no sé, no sabría mucho qué decirle. El año es un año distinto nomás, pero acá, por ejemplo, pasó que llegó al grupo un postdoc nuevo y llegó hace 2 meses. Y creo que de las 50 personas que somos acá, conoce a nosotros como 3, 4 que venimos diario, porque el resto, algunos tienen excusas por su familia y todo eso no vienen. Entonces, para él ha sido súper distinto. Él viene y está en la oficina solo y no interactuamos mucho, podemos almorzar juntos, pero casi que después hay que ponerse la mascarilla al tiro, entonces para él ha sido muy distinto y no es la misma bienvenida que él ha tenido a la que tuve yo, por ejemplo. Claro. Pero también hay que entender que no es algo normal, entonces, no sé, Claro que nadie está preparado para vivir una situación como esta. nadie estaba preparado para eso. Es difícil. Ya, pues Joaquín, un gusto conversar contigo. Te agradezco nuevamente el espacio, el tiempo de compartir tu experiencia, de estar en Alemania. Esperamos que te vaya muy bien. Sabemos que tienes todo el ánimo y bueno, tienes todo el apoyo también del Departamento de Astronomía y de la facultad también para que te vaya muy bien y termines ese doctorado. Así que muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias. Que te vaya bien igual. Gracias. Chao, chao.